La adoración en la Biblia se conforma por los elementos importantes como lo es la oración, como lo es además la alabanza, y en algún momento determinado hemos hablado que para poder tener un tiempo de adoración importante tenemos que aprender a alabar a Dios cantándole, bendiciéndole y orándole. O sea, es decir, estos elementos conjugados de una forma sabia, espiritual, nos ayudan a tener un tiempo en la presencia de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con alabanza? Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué nos referimos con alabanza? Bueno, alabanza nos referimos a poder cantar, a poder expresar con cánticos una adoración especial a Dios. Quiero decir que el término a alabar, o sea, no implica solo cánticos, eso lo quiero decir claramente. Es decir, no estoy hablando que la alabanza solamente sea cantar. La alabanza tiene que ser un elemento que debe estar en nuestra vida de diferentes maneras. Ahora, cantar a Dios es parte de nuestra forma de adoración. Entonces, todo cristiano tiene que aprender a cantar. Y es lamentable el desprecio que le tenemos a cantar. Entonces, este mensaje que se titula La importancia de la alabanza tiene que ver más con cantar que con el hecho de que yo puedo alabar a Dios diciéndole palabras, yo puedo alabar a Dios con mi vida. Entonces, quiero decir esto: para que la alabanza en forma de cántico sea impactante, tiene que venir de una vida entregada, apartada y sacrificada a Dios. No es que usted cante, porque todos aprenden a cantar. Yo creo que aquí el 40% sabe cantarle a Dios, el 60% no, porque tienen un desprecio por venir a la hora de la alabanza, que parecería de que como que deja, porque ¿quién está cantando? ¿Quién dirige el cántico? Cuando la alabanza y el cántico a Dios es un elemento importante dentro de la adoración. Entonces, vuelvo a repetir, para que mi canto y para que lo que salga de mis labios impacte el mundo espiritual, tiene que surgir de una vida de un adorador. Aquellos que se aprenden de labios los himnos, los cantos modernos o los antiguos, están expresando una forma, pero el problema es el siguiente: como la alabanza es una ofrenda, mire esto bien importante, ya conmigo, la alabanza es una ofrenda. Si no viene de un corazón rendido a Dios, no tiene impacto en el mundo espiritual. Sea cual sea la composición del himno, sea que sea bonito, sea que sea hermoso, porque lo impactante en el mundo espiritual no es solamente lo que pronunciamos, sino que es que la vida del ser humano sea una ofrenda total a Dios. El Nuevo Testamento nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Y ser sacrificio a Dios implica que todo lo que yo exprese con mis labios, con mi corazón, con mis manos, siempre y cuando sea proviniendo de un corazón rendido a Dios, eso va a ser agradable al Señor. La Biblia enseña que Mical vio a David danzando. Diga conmigo, danzar.
Hay personas que en esta iglesia tienen pena pararse en la alabanza. Pararse en la alabanza puede ser que no sea bautista, porque como somos denominacionales, ponemos encima siempre el nombre de la denominación y la doctrina. Pero quiero decirles que para alabar a Dios, yo lo puedo alabar con mis manos, con mis pies. Y la Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Dios. Por lo tanto, usted tiene que entender que mientras usted esté sometido a la religión y a la doctrina y a la quietud que muchos tienen en este lugar, porque tienen pena de expresar su alabanza a Dios, entonces lo que estás haciendo es también deteniendo la capacidad que tienes de poder rendir a Dios una adoración que sea agradable a Él. La Biblia dice que cuando Mical vio a David danzar, lo tuvo en poco. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el espíritu de Mical. El espíritu de Mical es un espíritu de esterilidad espiritual, que cuando ven a otros alabar a Dios, los desprecian, los tienen en poco, los minimizan. Y lo que usted tiene que entender es que si ese hermano tiene en su corazón el deseo de tirarse al suelo, de pararse, de levantar sus brazos o de saltar, eso, si lo está haciendo para Dios de corazón, usted puede ser un estorbo para Él. Tenemos que aprender a respetar la adoración y la alabanza de las personas. Y aquellos que ven en poco las expresiones, entonces quiero decirles esto, como principio: el valor que usted le pone a la alabanza es el valor que usted le pone a Dios. Si usted la alabanza la ve como una parte y no como algo especial, usted lo ve como turrón del cake y no como el cake, usted está equivocado. Porque la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Denle un aplauso al Señor por eso. Tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que aprender a expresarle a Dios lo que tenemos en el corazón. Por eso, cuando yo voy a la iglesia central, a mí me emociona ver gente parada. Yo no les estoy diciendo que se paren, pero yo veo gente y yo digo, de repente veo una señora ahí, ¿y qué tendrá? O sea, entonces han aprendido, es una iglesia tan madura que han aprendido a respetar como otros alaban. En cambio nosotros no hemos botado todavía el nudo de la vergüenza, porque muchos aquí, discúlpeme, tenemos más vergüenza que nos vean haciendo cosas indebidas a que nos paremos en un culto para exaltar al Señor, cuando lo que debería de darnos pena es hacer lo malo. Pero alabar al Señor nunca te tiene que dar vergüenza. Tienes que hacerlo con confianza, con firmeza, con constancia, con perseverancia. Tenemos que ser adoradores de Dios. ¿Cuántos aquí desprecian a otros porque el otro canta, porque el otro se para, porque el otro no, porque el otro hace algo, una expresión? ¿Cuántos se suben pensando, verdad, en que el que va a cantar? Todo eso, déjalo de lado. Y cuando vengas a la iglesia, enfócate única y exclusivamente en algo: tu relación directa con Él, tu relación directa con Dios. ¿Por qué a Dios le gusta la alabanza? ¿Por qué a Dios le gusta la alabanza? Porque Él vive en una atmósfera de adoración. Cuando la Biblia dice en Isaías 6 que Isaías vio al Señor sentado en su trono y vio ángeles, los ángeles cubrían, los querubines, los serafines, unos cubrían, pero los otros estaban en alabanza a Dios. ¿Por qué Dios se identifica con la alabanza? Porque Él, su naturaleza es ser adorado.
Y cuando usted no entiende eso, lo que provoca es esterilidad. Mical quedó estéril, por lo menos en el texto que tenemos, en una de las tradiciones de la Biblia, pero en otro texto habría que analizarlo, ver. Pero en el texto más fuerte dice que ella no pudo tener hijos. Es curioso, pero alrededor del nacimiento de Jesús hay ángeles cantando. Quiere decir que la alabanza es el lenguaje de Dios. Si usted no canta, usted no agrada a Dios. Yo oro, ¿lo agrada? Sí, lo agradas, pero como te repito, parte de ser gratos a Dios es que aprendamos a cantar. En la guerra, yo siempre crecí escuchando esta historia de nuestro pastor fundador. El fundador decía, allí mismo en la iglesia estaba un hermano. En el tiempo de la guerra, ¿se acuerdan que secuestraban gente, personas, para financiar el movimiento guerrillero? Y sucede que secuestraron a uno de estos hermanos, y para cobrar una recompensa. Y dicen, contaba el pastor, que el hermano fue secuestrado y en el tiempo de su reclusión tuvo un gran problema, había comido problema. Cuando él quiso acordarse de los himnos del himnario, no se acordaba de ninguno. Y esto es un problema, porque yo molesto, y les voy a decir esto. Hay veces que yo molesto a la alabanza por tres razones. Uno, porque son mecánicos. Cuando la gente canta por mecanicismo, matan el mover del Espíritu Santo. O sea, no es de venir a repetir, cantar aquí, es de sentir lo que estás cantando. Y si tu vida no es de santidad, entonces no cantes, no dirijas las alabanzas, ordena tu vida, porque a Dios le agrada la santidad. Él habita en la santidad, Él habita en lo apartado. Pastor, y si yo estoy en pecado, cante, pero su efecto en el corazón de Dios será tan sincero como usted esté queriendo salir de su pecado. Si usted está queriendo salir de su pecado y Dios lo ve, Dios le agrada. Pero si usted está en dureza de corazón y ha caído en un corazón de dureza espiritual, entonces por más que cantes, el cielo está cerrado y tu canto no pasa del cielo falso, porque Dios ve el corazón. ¿Cuántos himnos se puede usted? ¿Cuántos himnos conoce de letra? Yo molesto a la alabanza por eso. El mecanicismo es detestado por Dios. Entonces, si usted se puede los himnos por mecanicismo y los canta por mecanicismo, usted mata el espíritu. Segundo, la cosa por la que yo hostigo a la alabanza es porque puedan ordenar sus vidas. Que ordenen sus vidas. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que yo no puedo ordenar su vida. El Espíritu Santo sí lo puede ordenar. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que usamos la alabanza para ocultar nuestra vida de falta de amor para Dios. Y en los instrumentos y en los cantos y en los ministerios se esconde un montón de gente que dirige, que canta, pero no buscamos lo más importante que Dios ama, que es que nosotros tengamos una vida ordenada para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, en los que están cantando música aquí y en todas las iglesias, les pregunto, ¿cómo anda su vida espiritual? ¿Estás ocupando la alabanza solo para ocultar tu vida? ¿O lo estás haciendo de corazón? Esa es una gran pregunta, porque Dios te puede usar y te puede usar para glorificarse en su pueblo, pero vos no vas a ser aprobado por Dios. Y para mí
la esencia de alabar a Dios es que seamos aprobados por Dios. Porque así como aprueba mi corazón, aprobará mis labios. Y como aprueba mi espíritu, aprobará también mis palabras. Hay que saber que no tenemos que ocupar los dones para ocultar nuestro desorden. Y me ha pasado tantas veces esto, que en muchas ocasiones yo no los bajo o yo no les digo nada solo porque tocan bien, porque cantan bien. Pero en mi espíritu, el espíritu me dice, hace algo. Y he sido confrontado con Dios por eso. No me puedo meter en sus vidas, pero tienen que entender que una cosa es que Dios te use por misericordia y amor al don que tenés, y otra cosa es que te esté usando porque tu vida está aprobada ante los ojos de Dios. Número 3, la tercera cosa por la que yo siempre estoy señalando la alabanza. La alabanza es tan importante. ¿Por qué? Porque hace descender la gloria de Dios. Si se canta cantos repetidos, que lo mismo cantan, por favor ayúdenme con el bebé, porque sí, para que no nos inquiete el ambiente, por favor. Entonces, ayúdenme con esto. Esto es una atmósfera. Cuando cantamos, se crea un espacio para Dios. Y cuando usted canta y por alguna razón el espacio para Dios no es un espacio de adoración, Él no puede manifestarse ahí. Más detenemos su presencia. ¿Por qué? Porque, escuche bien, la alabanza es tan importante porque el espacio de adoración a Dios atrae a Dios. Atrae a Dios. La Biblia dice que Jesús tomó al ciego de Betsaida y lo sacó de la aldea y lo llevó afuera para abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque el espacio es importante. Diga conmigo, el espacio es importante. Cuando se canta y se alaba a Dios es importante. ¿Por qué? Porque si se cantan alabanzas repetidas no hay espíritu. Segundo, cuando se cantan alabanzas que no se conoce por el pueblo no puede acompañar. Y si hay algo que impacta a Dios, es que todos adoremos a Dios, que la iglesia se junte para adorar a Dios. Y por eso les he dicho muchas veces, está bien que canten tu fidelidad, esa la puedo cantar yo, porque a veces no me puedo esas alabanzas. Pero estar sacando el mismo repertorio y los mismos 20 cantos y la gente escuchando la misma alabanza, entonces, ¿qué frescura del Espíritu hay ahí? ¿Qué frescura de Dios hay ahí? Si los mismos 20 cánticos y repetidos una y otra vez provocan un ambiente espiritual, un espacio donde Dios no puede entrar. Para ustedes está bien, porque para el que canta, esa ya me la puedo. Pero yo he aprendido algo. Yo he aprendido que si muchas veces el Espíritu me quiere llevar a más, yo tengo que cantar alabanzas que reflejen la frescura, que reflejen la gloria y que reflejen la misericordia de Dios. Por eso una iglesia que tenga una buena alabanza es una iglesia con personas que entran en el Espíritu. Era curioso ver esto cuando el pastor Jimmy Swaggart predicaba en los años 80 y 90. Él primero cantaba a Dios con el piano y toda la gente, imagínense ustedes, 10,000 personas cantando el mismo himno para Dios. Imagínense la presencia que había de Dios ahí. La presencia de Dios es un peso, es una gloria de Dios ahí. Entonces, entre más gente de corazón alabe, la posibilidad de recibir
bendiciones, milagros, sanidades y restauración es más grande. Cuando se hacían los grandes eventos de sanidad en los años 90 y principios de los años 2000, dicen los testimonios y los libros que cuando el pastor Billy Graham predicaba a las almas, él no oraba por sanidades, él oraba solo por la conversión. Habían debajo del púlpito un grupo de más de 100 personas orando para que la predicación fuera escuchada. Imagínense usted, 100 personas de rodillas orando para que la gloria de Dios se derrame. Y cuando el grupo de gente se unía, 10,000 personas cantando un solo himno a Dios, imagínense la presencia de Dios en ese lugar. Y usted se dice, ¿y por qué en la iglesia no hay milagros? Les voy a explicar por qué no hay milagros hoy en día en la iglesia. En la iglesia no hay milagros como antes había, porque la iglesia en general ha perdido el espíritu de alabanza a Dios, el espíritu de adoración. Han neutralizado, han caído en el espíritu de Mical, se han encerrado en sus pecados, se han encerrado en la fantasía de un púlpito iluminado, y se les ha olvidado que Dios quiere que su pueblo sea santo. Y si el pueblo se aparta para Dios y busca su rostro, Dios les va a responder con sanidades, milagros y prodigios que ustedes nunca han visto. Pero necesitamos vivir una vida apartada para Dios. Y usted tiene que anhelarlo, desearlo, ya no ser el mismo. Porque en la medida que usted desee la santidad, así también va a ser la medida en que Dios quiere estar con usted. Yo no niego que un pecador que esté experimentando un sentimiento y un espíritu de arrepentimiento, ahí está Dios. Pero Dios dice en Isaías que Dios vive solo en dos lugares. Dios habita en el cielo y ¿con quién? ¿Con el qué? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Le quedó claro? Dos lugares son los de Dios: el cielo y el corazón quebrantado y humilde, ya sea de un pecador arrepentido o de un hombre o una mujer que desean la presencia de Dios. ¿Por qué le gusta a Dios la alabanza? Porque Él habita en alabanza. ¿Por qué tenemos que alabar? Porque se manifiesta una atmósfera espiritual donde Dios hace milagros, sanidades y prodigios. Por eso tengo un mes de estarle diciendo al pastor Mauricio: arreglemos alabanza, veamos cómo hacer. Si es necesario pagarle a una persona que cante, porque el Señor me demanda, me dice: levantá el espíritu de adoración, levantá la alabanza. La Biblia enseña que cuando se junta la alabanza y la predicación juntas, son un impacto fuerte en una iglesia. Ahora, estos son generalidades, solo son generalidades. Pero dígame usted si no ha captado lo que le estoy queriendo enseñar. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces, si es necesario volver a escuchar el sermón, óigalo una y otra vez para que aprenda. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento está el cántico nuevo, el cántico de agradecimiento, el cántico imprecatorio, el cántico de expresión de culpa o penitencial, el canto de lamentación. Entonces, podemos decir que los salmos son un repertorio de los tipos de alabanza que hay. Pero hay algo. El Nuevo Testamento nos lleva a una dimensión diferente, porque escuche, vaya, vuelvo a repetir, el cántico nuevo, ¿qué es? El cántico nuevo es cuando Dios ha hecho algo en mi vida. Entonces, cuando Dios hace un cambio en mi vida, algo nuevo, así se llaman los cánticos nuevos del Antiguo Testamento. El cántico nuevo es que Dios cambió una situación. Número 2,
El cántico de agradecimiento son cánticos que se le dedican a Dios cuando una persona está recibiendo un milagro o una provisión de parte de Dios. La persona exalta a Dios agradeciendo a Dios con una alabanza. Número 3, un cántico imprecatorio es aquel que habla de los enemigos. Y el cántico imprecatorio es del Antiguo Testamento, pero el cántico imprecatorio pide el castigo de los enemigos, de Dios, no los suyos. 4, el cántico de arrepentimiento, como el Salmo 51, que dice David: contra ti solo he pecado. Es decir, cuando usted se arrepiente por un pecado cometido, usted está en el cántico de arrepentimiento o penitencial. Y número 5, el cántico de lamentación, que es cuando ha pasado algo, un juicio o una disciplina de parte de Dios, y el que alaba expresa ese lamento. Ahora, el Nuevo Testamento es diferente. Diga conmigo, el Nuevo Testamento es diferente. Aquí es bien complicado y por eso les hice leer este verso. Este verso nos enseña, por lo menos un verso donde habla de cómo Jesús cantaba. Entonces, cuando leemos este versículo, primero la palabra que aparece ahí, cuando hubieron cantado el himno, la palabra en griego es humneo y significa himno, pero se refiere más a los salmos. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Primeramente, ¿cuáles son los componentes de un momento, de un tiempo de alabanza que sea agradable a Dios? Bueno, yo puedo cantarle a Dios cuando estoy agradecido, pero el Nuevo Testamento me dice que los momentos que Dios más valora son los momentos donde la persona está pasando tiempos de prueba. Y esta es una contradicción, porque cuando nosotros estamos pasando tiempos de prueba, lo que menos queremos es cantar. Porque vamos a cantar a Dios algo si me está pasando algo negativo. ¿Por qué voy a cantar a Dios si me está sucediendo algo que no me parece? Pues eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jesús declaró una alabanza, le dijo a sus discípulos: vamos a cantar al Señor. Pero ¿en qué momento? Diga conmigo, ¿en qué momento? Solo vea esto, vea cómo se compone. Estos son los ingredientes de una alabanza impactante para Dios. Los elementos de una alabanza impactante para Dios. Primero, veamos aquí qué estaba sucediendo. Primero, había traición. Diga conmigo, traición. La Biblia dice que Él estaba diciéndole a los discípulos en el verso número 17 y 18. Mire lo que dice: y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces, había traición. Diga conmigo, la sombra de la traición. O sea, Jesús está viviendo la sombra de lo que está experimentando, porque sus discípulos, en medio de ellos había un traidor. Segundo, diga conmigo, la sombra de la cruz. El segundo elemento es la sombra de la cruz. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo a sus discípulos que se va a ir, que va a morir. Verso 25: de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Él se iba a ir, pero la forma de irse era que iba a morir. Esa misma noche lo iban a capturar, esa misma noche lo iban a entregar a las autoridades. Pero mire cómo aparece el verso, porque primero nos dice que estaba diciéndoles que uno lo iba a traicionar, después está celebrando
celebrando la cena de la Pascua, diciendo: este es mi cuerpo, este es mi sangre, anunciando su muerte. Y en medio, diga conmigo, en medio de ese dolor, Jesús expresó a Dios alabanza. Ve el 26. Cuando hubieron cantado el himno. ¿Se dan cuenta ustedes? La cruz, la sombra de la cruz, la sombra de la muerte. Imagínense ustedes lo que estaba experimentando Jesús. Cuando de mi corazón abatido sale de mi boca un himno a Dios, una alabanza a Dios, quiere decir que esa alabanza expresa. Podría yo dolerme, podría yo llorar, pero como que Dios aprecia cuando usted está pasando una crisis dura y difícil, y en lugar de llorar, canta. O llorando, canta. ¿Podría usted renegar? ¿Podría usted despreciar? ¿Podría usted postrarse en una cama en la depresión absoluta? Pero Jesucristo mismo, como hombre, experimentando el dolor de la traición, experimentando el día que lo van a matar, Él llega y declara alabanza a su Padre. Cuando en el corazón de una persona surge esta expresión, eso es que esa persona ha logrado sacar del dolor fortaleza. ¿Qué es lo que expresa la alabanza en el dolor? Que usted ha sacado del dolor fortaleza. Y yo sé que para muchos aquí esto es contradictorio, pero por eso es importante. ¿Por qué? Porque es contradictorio que yo esté pasando un problema y yo cante. Es contradictorio que yo tenga llanto en mis ojos, pero cante. Pero aquí viene Dios enseñándonos. ¿Qué creen ustedes que cantó Jesús? ¿Qué cree que cantó? Ya se lo había dicho. Himneo, himnos, salmos. ¿Por qué razón? Ponga atención. Cuando se cerraba la Pascua, la celebración de la celebración de la Pesá, se cantaba el gran Jalel. La palabra alabanza viene de Jalel en hebreo, y al Jalel en hebreo quiere decir reconocimiento. Diga conmigo reconocimiento. Diga conmigo valor. La alabanza es un reconocimiento al valor que Dios tiene en mi vida. La alabanza es el reconocimiento de lo que Dios es en mi vida. Cuando yo canto a Dios y lo expreso de corazón, con un corazón probablemente abatido, triste, pero se lo digo a Dios, escuche bien, provoca en Dios un mover donde Él ve mi necesidad, donde Él mira mi dolor. Él no se va a enfocar en lo que cantás tanto, sino que se va a enfocar en lo que tenés en tu corazón. Y Él va a ver tu necesidad, va a llamar la atención de Dios, va a llamar la expectativa de Dios, y va a hacer que Dios vea tu necesidad, y va a hacer que Dios vea tu problema, y va a hacer que Dios vea tu crisis. Él ve tu necesidad, escucha tus palabras y mira tu corazón. Y Dios, el Dios eterno, es atraído por un humilde pecador que reconoce que él no puede resolver sus problemas, porque solamente Dios lo puede resolver. No hay nada más grande que Dios reciba en su gloria que cuando un pecador como yo o como usted declare impotencia, porque cuando usted canta porque está viviendo un problema, usted está declarando: no puedo más. Diga conmigo: no puedo. Pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Alabe a Dios porque Él se lo merece. Ríndase,
Deje de pelear, deje de luchar y reconozca que usted no puede. Cuando usted canta y dice, ayúdame, usted está reconociendo su impotencia y la grandeza de Dios. Y el Espíritu impacta al Señor. Impacta tu vida e impacta el mundo de los demonios. 3 lugares que afecta la alabanza: el cielo, tu vida y los demonios. 3. ¿Qué cantó Jesús? Está a punto de morir, está a punto de ser crucificado, está a punto de ser humillado, está a punto de ser sacrificado. El gran jalel son los salmos de 113 a 118. Vea lo que dice, vea lo que dice. Salmo 113 a 118. No vamos a leerlos todos, pero puede decirse, hermano, si hay algo, si Jesús cantó algo, fueron estos salmos. Y en la Biblia usted no va a ver que Jesús cante, solo en este texto. ¿Se imagina usted Jesús cantando el Salmo 118, verso 1? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su. Si te están traicionando, si te están metiendo el puñal, tus discípulos te van a abandonar, si mañana vas a ser crucificado, y Jesús pudo decirle al Padre, alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Acaso no podemos decirle a Dios cuando no podemos en nuestras fuerzas, cuando no podemos soportar la crisis? ¿Acaso Jesús no le dijo a sus discípulos, canten conmigo? Y cantaron esta alabanza, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, solo lea el verso 8, el verso número 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Acaso no podemos decirle a Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno aunque esté pasando cosas malas? Es que para eso es la alabanza. La alabanza retrocede el poder del mal. La alabanza reprime los problemas de tu vida. La alabanza hace huir a los demonios, porque cuando una persona se humilla ante la presencia de Dios, y aunque esté pasando un fracaso, pero puede decir, alabad a Jehová porque Él es bueno, esos demonios van a correr de vos, porque saben que sos un cristiano que depende totalmente de las fuerzas de Dios, no de tus propias fuerzas, sino que de las fuerzas del Espíritu Santo, porque eso no lo puede pronunciar un hombre ni una mujer. Eso no lo puede pronunciar un hombre o una mujer sin Dios. Solo lo puede pronunciar un hombre o una mujer rendida al Espíritu Santo. Y a mí me ha tocado llegar a mi casa y encontrarme sin luz en diferentes situaciones de mi vida, porque no teníamos para pagar. Pero yo decía, esto son decisiones mías, yo me he equivocado. Pero si yo tenía un espíritu como el de Mical, ese día yo me acuerdo en Usulután, no, vamos a cambiar las cosas, cantando a Dios. No importa que me quede sin luz, no me importa, son mis decisiones o son las cosas que tú pones, no me interesa, pero yo no voy a renegar. Matamos el espíritu de queja, matamos el espíritu de incredulidad, hacemos retroceder al mundo de los demonios, y sobre todo dice la Biblia que los ángeles aprenden de nosotros. Cuando usted canta a Dios,
aunque el corazón se le esté quebrando, los ángeles dicen y aprenden de nosotros. Y los demonios retroceden, porque los demonios son ángeles. Y se dan cuenta que en usted no hay un espíritu de duda, no hay espíritu de incredulidad, porque usted sabe que aunque esté bien o esté mal, que aunque tenga o no tenga, usted no lo sostiene en sus circunstancias, sino que lo que lo sostiene es la presencia de Dios en medio de los problemas. Aférrese a la presencia de Dios, cántele, alábele, hágalo con gozo, hágalo con energía, hágalo de corazón, porque después de cantar a Dios, Dios lo va a bendecir a usted, Dios lo va a bendecir grandemente. Jesús dijo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si Jesús lo dijo humanamente, porque Él es Dios, pero en su humanidad, con la vida quebrantada, con su espíritu quebrantado, pero Él dijo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A mí me ha tocado cantar en los momentos más duros, y muchas veces Dios ha llegado a mi vida cuando he cantado. Por eso la alabanza en mi vida yo la aprecio. Yo no sé por qué, cuando yo pasaba ese momento duro, la primera vez que identifiqué la alabanza como un elemento fue cuando cantaba la alabanza de Ricardo Quintero: fuiste mi luna y mi sol, porque estaba pasando un gran problema en el año 2005. Y Dios llegó allí, y Dios me habló y me dijo: vos no vas a ser de los que fracasan. Y Dios me levantó, porque Dios en ese momento que yo cantaba, Dios habló a mi vida. Yo lo recuerdo bien. El segundo momento, cuando perdimos el embarazo, el último embarazo con mi esposa, en el hospital ginecológico en San Salvador, en la capilla, yo canté esa alabanza: Dios imparable, Dios de imposible, inigualable. Y les puedo comenzar a decir una cantidad de veces que la alabanza ha sido el instrumento que Dios ha ocupado para hablarme a mi vida. Por eso yo amo la alabanza, y por eso es que cuando voy a leer la Biblia, siempre leo la Biblia, y después de leer la Biblia pongo una alabanza y le canto a mi Señor. Yo no puedo. Yo tengo boca rasposa, ordinaria, pero algo sí les voy a decir: cada vez que canto, puedo cantar de una forma tan tal vez no una forma suave, sino que fea, pero lo hago de corazón. Y cada vez que yo he cantado a Dios, Dios se agrada de mi alabanza, porque Dios responde mis oraciones y ve mi necesidad. Hermanos míos, aprendamos a utilizar la alabanza. ¿Por qué razón? La alabanza me hace tener fe en el futuro, me hace salir de mi problema, hace llegar a Dios en mi necesidad, hace que Dios escuche mi petición. Y la alabanza acompañada de un corazón quebrantado es el espacio donde Dios siempre se manifiesta en esa vida. No importa si usted no canta, sino que usted gime. Lo importante es aprender a cantar, para que Dios sepa que en esta iglesia Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabe qué le pasó a Jesús? Jesús, después de cantar, le dio la noticia a Pedro que lo iba a negar, y después de eso fue al monte de los olivos. ¿Y sabe qué hizo en el monte de los olivos? Oró a Dios y le dijo: Abba. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Hebreos? Dice que Jesús lloró. La alabanza con oración y con un corazón humilde ante Dios es el regalo más grande que Dios puede recibir. No se enfoque en otra cosa más que agradar a Dios con su adoración, y Dios estará con usted en su necesidad, dándole fortaleza para seguir adelante.
porque Dios habita en la alabanza de su pueblo.